Muy bien, para ponerlos un poco en contexto tenemos que tener en cuenta de que mi tío era una persona a la que le gustaba mucho la bebida. Entonces, él venía a medianoche o llegaba a su casa en la madrugada o algunas veces ni siquiera llegaba. Pero bueno, esto es para explicar por qué mi tío rondaba por esos lugares a esas horas de la noche. La distancia que había entre la cantina y la casa de mi tío era realmente larga, pues en el pueblo donde él vivía, las distancias entre casas eran bastante grandes. Entonces no te encontrabas mucha civilización volteando a ver a cualquier lado. Entonces, él venía de su casa a esas horas de la noche, aproximadamente 1 o 2 de la madrugada. Venía a mitad de camino. Lo que sucedió ahí fue que él tenía que cruzar un puente. Era un puente de madera no demasiado largo, dado que ese puente solo se utilizaba para pasar una división de dos rocas que había causado un pequeño arroyo que pasaba por ahí. Pero mientras mi tío cruzaba ese puente, a la derecha del camino había una pequeña entrada, unos caminos que llevaban hacia un pozo que era bastante frecuentado en ese pueblo. En ese caso, lo que sucedió fue que mi tío escuchó que alguien lo llamaba. Para ser más concretos, escuchó que su esposa lo estaba llamando. En ese caso, mi tío no estaba realmente consciente. Entonces, dentro de su borrachera y muy probablemente dentro de las alucinaciones que en ese momento estaba presentando, decidió que era una buena idea entrar en ese camino y seguir la voz de la persona que lo estaba llamando. En sí eso fue una mala idea, dado que el camino que llevaba hasta el pozo no estaba iluminado por ningún tipo de foco o ni siquiera lámparas caseras. Era un lugar completamente oscuro, pero dado que ya se había sedimentado un poco el camino, no habría demasiado problema en seguirlo, aun con la oscuridad y un poco la luz de la luna. No obstante, igualmente era un camino difícil, y la voz de que lo estaba llamando, la supuesta voz de su esposa, se separó, se separó del camino. Él cuenta que igualmente siguió la voz de su esposa, porque en parte escuchaba que lo estaba llamando y en parte escuchaba que le estaba diciendo que la ayudara. No de una manera desesperada, sino de una manera más silenciosa, como si le estuviera pidiendo ayuda para algo importante, para algo que la desesperaba, como un sentimiento de melancolía. Entonces, él siguió su camino y trató de seguir la voz en medio del bosque, hasta que de repente, a lo lejos, vislumbró una luz parecida a la de una fogata. Él se acercó cuidadosamente a esa fogata y se puso detrás de unos arbustos y de unos pedazos de palos que había por ahí, tratando de no llamar mucho la atención, puesto que en ese tiempo también se decía de que a los alrededores de ese pueblo había muchos ladrones, muchos bandidos, que se ponían a acampar en las afueras y trataban de robar a las personas que iban pasando a esas horas. No obstante, lo que él vio ahí fue, según sus palabras, un grupo de animales sentados alrededor de una fogata. En esa fogata había un toro que se estaba quemando. El brillo que se miraba era debido a que el toro estaba completamente prendido en llamas. Evidentemente el toro no estaba vivo, estaba muerto. Pero el grupo de animales que estaba a su alrededor, él recuerda haber visto entre muchos animales de granja como caballos, vacas, otros toros, gallinas. También vio animales domésticos, un par de gatos, un par de perros, un par de zorros y un par de aves. Estos, al mismo tiempo, estaban sentados ordenadamente alrededor de la fogata y aparentemente estaban recitando unas cuantas palabras. Todos los animales tenían el hocico hacia abajo, hacia el suelo, como si estuvieran haciendo una reverencia hacia lo que estaban viendo, y al mismo tiempo estaban
diciendo unas palabras que mi tío no lograba comprender, pero algunos estaban balbuceando y otros, los animales más grandes, que eran las vacas, los caballos y los otros toros, estaban evocando una especie de cantos parecidos a los que se hacen en los coros de las iglesias. No obstante, estos cantos no eran alegres o no eran cantos que te dieran un sentimiento de paz como se espera obtener en una iglesia. No, estos cantos eran más profundos, como si estuvieran temerosos de algo, como si estuvieran implorando algo, como si estuvieran pidiendo perdón. Entonces, mi tío cuando vio eso, definitivamente él dice que se le fue la borrachera, se le fue lo borracho y estaba completamente consciente. Él en esos momentos se fue, empezó a correr y en dirección opuesta. Ni siquiera sabía dónde él estaba, solamente empezó a correr en la dirección opuesta a donde estaba todo eso. Evidentemente cuando empezó a correr, los animales se dieron cuenta de que él estaba ahí. ¿Y cómo él sabe que se dieron cuenta? Bueno, en el momento en el que él empezó a correr, los animales dejaron de cantar y todo se puso en silencio. Él cuenta que lo que más miedo le dio en esa situación fue simplemente el silencio, pues él no podía ubicar qué había pasado con esos animales. Al fin y al cabo todo estaba en silencio. No podría ni siquiera tener una noción de si estaban lejos, o si él se estaba alejando de ellos, o si lo estaban persiguiendo. Pero lo que pasó fue que siguió corriendo y corriendo. Él dice que lo sintió como si hubiera corrido por 2 o 3 horas. No obstante, aparentemente solo corrió como 1 hora o unos 40 minutos. En sí, lo que sucedió después es que él llegó a una casa, uno de sus vecinos. En ese caso, él desesperadamente les tocó la puerta y el vecino les abrió porque, bueno, ¿quién no va a abrir una puerta a las 3 de la mañana, no? Una situación un poco extraña. Pero la cosa es que le abrió la puerta. En ese momento, el vecino cuenta que mi tío entró a su casa, desesperado, corriendo. Él les contó todo. Evidentemente los vecinos pensaron que estaba borracho, que estaba loco y que se había pasado muchísimo. Así que lo que hicieron fue contactar a su esposa para que lo viniera a recoger. Prácticamente eso fue lo que pasó y pasaron unas horas hasta el día siguiente. Él afirmaba que no estaba loco y de que lo que había visto era 100% real. Evidentemente no le creyeron, pero él, en su afán de querer demostrar que sí realmente había visto eso, intentó agarrar una escopeta, agarrar un caballo y reunió el valor para aventurarse adentro del bosque otra vez para buscar ese lugar. No obstante, no fue solo. Esta vez su vecino y su esposa lo acompañaron, porque él quería demostrarles que todo lo que había visto era verdad y que no lo tacharan de loco. En ese momento estuvieron unas 2 horas buscando en el bosque y no encontraron nada. Pero justamente cuando estaban a punto de irse, se toparon con un sendero un poco quemado, como si hubiera habido cenizas ahí el día anterior. Siguieron más o menos un rastro de un camino pequeño que parecía haber sido quemado y encontraron en un árbol los restos de un toro que aparentemente había sido carbonizado. Ese toro, según cuentan, estaba esparcido por todo el árbol. Habían restos de ese animal por todos lados, pues a pesar de que había sido carbonizado, partes del interior aún parecían estar medio frescas. En ese momento les entró un escalofrío y partieron de regreso al pueblo. Ese día se dieron cuenta de que realmente lo que él había visto había sido real y se lo contaron al pueblo y se fue esparciendo como una historia con todas las personas que vivían en los alrededores. Bueno, esa sería la historia de terror de este día. Muchísimas gracias por ver, si es que llegaron a este punto. Se les agradece muchísimo.
Sé que he estado inactivo demasiado tiempo, pero me alegra volver a hacer contenido. La verdad es algo que disfrutaba mucho y lo dejé de hacer por un tiempo. Estoy algo fuera de práctica, pero también quiero traer nuevamente lo de los dibujos y lo de los roleplays. Entonces se vienen varios videos para este mes. Un video de dibujos y varios videos de dibujos y varios videos con historias de terror o cosas de temáticas navideñas. Pero si llegaron a este punto, se les agradece muchísimo, la verdad. Solamente era para hacerles saber esto. Felices fiestas y aquí me despido.